Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Futuro 360. Hoy vamos a hablar de el variado momento en que estamos en estos tiempos. Es un momento importante en materia climática. Estamos a punto de vivir la reunión en Niza para la protección de los océanos, pero también en Chile están ocurriendo en esa misma materia varias cosas. Distintas organizaciones y ciudadanos, instituciones que están tratando de proteger el territorio con mecanismos que combinen la coexistencia entre las personas y la naturaleza, en este afán por encontrar un balance que nos dé la posibilidad de ser mucho más sostenibles y al mismo tiempo seguir avanzando en el trabajo de desarrollarnos como país. Por eso queremos darles la bienvenida sin más a este capítulo de Futuro 360. Sabemos que todas las personas son diferentes, pero también que los lugares son distintos. Los territorios tienen características o costumbres que los definen, historias, naturaleza específica, ¿no? Y es por lo mismo que las maneras de proteger esos territorios también tienen que ser específicas, tienen que tener unas características que acojan esa diversidad. Y en particular, esas zonas prístinas, donde hay ecosistemas únicos, pero también donde hay tradiciones milenarias que vienen con una comunidad que se ha desarrollado en ese lugar. Uno de esos lugares donde se combinan esas riquezas es el Moro Alto Palena, en la región de los lagos. Las autoridades, los vecinos, las agrupaciones de la zona se han organizado para declarar parte de este territorio como un área de conservación de múltiples usos. A usted puede que no le suene, y es que es una de las figuras que creó la nueva ley de protección de la naturaleza, SBAP. ¿Por qué? Porque no podemos proteger todo por igual. Esta declaración podría lograrse gracias a justamente las directrices que ha establecido esta ley, y queremos contarles por qué quieren proteger esto de esta manera en la nota de Javiera Albornoz. Es importante proteger este territorio por la naturaleza, por la cantidad de bosque nativo que tiene, la flora y fauna y los valores culturales que tenemos nosotros acá en este territorio. Tenemos una variedad tanto de riqueza biológica como diversidad de especies que sin duda yo creo que nos van a cambiar el destino futuro. Extenso y prístino territorio cordillerano. El Moro Alto Palena es un ecosistema único que se ubica en la región de los lagos. 44.000 hectáreas de montañas, bosques nativos, glaciares, turberas y humedales dan forma a esta zona que, con el esfuerzo de las comunidades y autoridades locales, busca ser declarada como un área de conservación de múltiples usos. La iniciativa es liderada por la Municipalidad de Palena en conjunto con la Mesa Comunal de Áreas Silvestres Protegidas y el apoyo técnico del programa Austral Patagonia. Es muy relevante también para proteger los valores naturales que tiene este sector, específicamente los bosques patagónicos. También esta área está representada, están representados los bosques de ciprés de las Huaytecas, por ejemplo. Hay fauna emblemática, por ejemplo, la vizcacha patagónica. Hay sitios de nidificación de cóndor. Tenemos también más de 2.200 hectáreas de glaciares. Hay mucho que proteger. Por eso la comunidad se ha organizado para impulsar este trabajo con base técnica que permita materializar ese sueño. Que es lo que nosotros estamos presentando, ya un informe que se entregó el año 2024 y que pretende buscar un área importante de Palena, en el corazón de la comuna de Palena, que permita aumentar el área de conservación que ya teníamos con la reserva del lago Palena, pero también que permita y reconozca el valor cultural e identitario de las personas de Palena. Los habitantes de Palena han sido fundamentales en el trabajo y planificación de esta iniciativa de conservación. Así como sus ancestros formaron este pueblo y han hecho patria en la cordillera con Argentina, hoy son sus herederos quienes luchan por protegerla y mantener vivas las tradiciones. Un ejemplo de ellas, las veranadas. Una veranada es una zona de pastoreo de montaña. Está asociado generalmente con un mallín y con la disponibilidad de agua, y tiene que ver con que los animales en verano necesitan nutrirse para agarrar un buen invierno.
Entonces se trasladan los animales con caballos, se mueven las tropas hasta las veranadas, se dejan ahí y después ya en abril, mayo, depende de la veranada, se bajan, a menos que tengan también una invernada, que es la misma lógica pero en invierno. Entonces podrías dejar los animales año redondo en un mismo espacio. Las veranadas en Palena datan de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es una actividad crucial para mantener la vida y salud de los animales de la zona. Pablo aprendió esta tradición de sus abuelos y hoy busca traspasar a quienes llegan a Alto Palena. Yo soy hijo de colonos igual de este territorio. Los primeros generación de mi familia fueron mis abuelos los que llegaron acá. Ellos vinieron de la zona central buscando hacer patria en estos lugares. Ellos generalmente arrancaban una vez que se mejoraba el clima, en la época de diciembre en adelante, pues era como de diciembre hasta marzo, abril, donde se podían traer arreos de veranadas acá para el pastoreo de verano. Como son terrenos más altos, igual manejan una muy buena pastura en verano, los animales agarraban buena energía, buena caloría. Uno de los beneficios de declarar una zona como área de conservación de múltiples usos es que junto con lograr la protección del territorio y de la fauna, como la vizcacha patagónica, el huemul y el cóndor, permite desarrollar estas actividades propias del lugar y habilitar oportunidades de desarrollo local. Las veranadas pueden ser un evento tradicional de cada año que protege a los animales, pero además un espacio de turismo y conocimiento para quienes quieran visitar la zona. Nosotros hoy en día todavía seguimos acá manteniendo los senderos, seguimos haciendo los arreos a las veranadas y todo lo que sabemos, lo que aprendemos es gracias a ellos en esos años. Y cuando hablamos de veranadas hablamos de zonas que están asociadas a la naturaleza, ¿no? Están asociadas a un tipo de vegetación distinta, a incursión, ¿no? Si nuestros troperos hubieran sido científicos, imagínate la cantidad de estudios que tendríamos ahora. Entonces, este espacio de conservación de múltiples usos te permite un poco mezclar ambas vidas en una sola realidad, en un territorio. Es un sueño para todos. El sueño que también se traspasa a otros habitantes que se dedican a actividades con potencial turístico, como las cabalgatas o los recorridos por el río Palena. Es lo que nos falta, o sea, tenemos áreas de conservación, tenemos una reserva, el lago Palena, pero los accesos son sumamente difíciles y tenemos acá zonas de montaña donde permite hacer trekking, conocer la vegetación, o sea, son muy panorámicos, muy turísticos. Creo que tenemos potencial. La declaración de un área de conservación de múltiples usos bajo la ley SBAP da pie para crear programas de manejo y gestionar estrategias de protección de las zonas ante posibles peligros. Es necesario que esto se declare para poder también trabajar nosotros teniendo estas áreas para contrarrestar el cambio climático, como un plan de mitigación y de adaptación al cambio climático. Sí, nosotros estamos enfocados también en poder apoyar esta iniciativa y que se logren los objetivos que se han propuesto, de poder establecer durante el transcurso de este gobierno que esa área de conservación de múltiples usos quede efectivamente establecida para que la comunidad pueda también hacer el plan de manejo respectivo. Una propuesta desde y para el territorio que espera ser aprobada por la autoridad medioambiental. Todo un enfoque de protección, desarrollo y preservación para un ecosistema único en flora, fauna y tradiciones ancestrales de la Patagonia norte de Chile. ¿Habrá algo más constitutivo de nuestro país que sumar ese océano que baña nuestras costas y que está tan arraigado en nuestra identidad, que impulsa de manera tan profunda nuestra economía, pero que además, a medida que la ciencia avanza, sabemos que está entrelazado con el clima que vivimos en el continente, como dirían los Rapa Nui? Tenemos un nivel de riqueza en nuestra costa chilena y además gozamos de ciertos récords a nivel global, porque hemos declarado como áreas protegidas marinas mucho de ese espacio marítimo que tenemos, con el fin de acelerar y avanzar en todas las
expectativas de protección y de cuidado del medio ambiente que tiene nuestra humanidad, pero que le cuesta concretar. Sin embargo, una cosa es que tengamos declarada una zona como protegida y otra es que hayamos logrado efectivamente protegerla, y esa dicotomía es una que está viviendo el planeta completo. En Chile tenemos buenos récords, tenemos buenos indicadores y aún así estamos en deuda. Bueno, imagínense el resto del planeta. Es por eso que el planeta completo está en esta tarea de proteger a una mayor velocidad el océano y particularmente esas zonas de mucha riqueza. Y va a ocurrir una reunión en Niza muy relevante para este propósito, y es por eso que hoy estamos con Solène Kerloche, consejera política de la Embajada de Francia, que me acaba de enseñar a pronunciar su apellido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirme, un placer poder conversar contigo de lo que va a ocurrir en Niza en unos días, de hecho. En unos días. Quisiéramos partir por esa gran pregunta que es, ¿por qué ocurre esta reunión? ¿Por qué ocurre esa reunión? Yo quería también conversar primero que el mar está con nosotros todos los días, aunque no sepamos, aunque no lo veamos todos los días. Está en el sal que metimos en la comida, está en el café que nos tomamos porque el café que llega por el transporte marítimo, está en el internet que usamos todos los días, porque no sé si la gente lo sabe, pero la mayoría del internet está por cables que están en el mar. Así que ese momento es muy importante para seguir protegiendo este bien común de la humanidad. La UNOC es una cumbre de Naciones Unidas coorganizada entre Francia y Costa Rica. La última fue en Portugal y ahora está en Niza. Va a ser un momento donde se van a reunir cientos de jefes de Estado, de gobierno, para conversar de cómo podemos proteger ese bien común de la humanidad. Tenemos a estas alturas, como nos hemos dedicado a destruir bastante el planeta, la humanidad se reúne para tratar de detener nuestro propio efecto sobre el planeta en materia climática, y por eso estamos acostumbrados a ciertas COP. Ahora hace poco acabamos de acostumbrarnos a esta idea de las COP de biodiversidad, que acaba de ocurrir en Cali, en Futuro 360 también estuvimos ahí. Pero respecto del mar, no tenemos tanta claridad de cómo avanza esa conversación. La conversación multilateral para proteger el océano. Entonces, ¿cuál sería, en términos muy generales, el objetivo que se pretende lograr con esta reunión en Niza? Es que no hay uno, nunca hay uno. Yo creo que el objetivo global es proteger más el océano y llegar a más gobernanza del océano, porque por el momento no hay reglas que sí protegen, pero no son suficientes. Hay una convención, y ahí vamos a volver a lo que llamamos derecho internacional público. Para definir las reglas del océano, tú tienes como la Convención de Montego Bay de 1980, y define que primero hay el mar territorial y cada estado es como soberano en su mar territorial. En sus millas marinas, que son del borde costero, más o menos. Exacto. Y después hay la zona económica exclusiva, donde también ahí el estado tiene derechos soberanos en la utilización de los recursos que están allá, y después hay algo que se llama la alta mar, y por el momento ese alta mar está muy poca protegida, hay muy pocas reglas, y hace poquito se logró ese tratado de BBNJ, ¿cómo se llama? El Tratado de Alta Mar, que también lo cubrimos en Futuro 360. Y la idea es de la UNOC es que llegamos a que se implementa ese tratado. Por el momento son pocos países que lo ratificaron, son alrededor de 30, yo creo, yo vi las cifras en la mañana. Chile ha sido uno de los primeros, es un orgullo que Chile sea tan campeón en esa materia, ¿no? Y Francia también, así que la idea también de la UNOC es que se empuje ese tratado para que podamos proteger la alta mar, que son 60% de la superficie del océano. Si bien no hemos definido o no hay definido un objetivo como escrito, un objetivo tácito sería poder avanzar en la implementación de este tratado. Sí. Lo que sí Francia quiere es que logramos los 60 países que ratifiquen. Lo que sí esperamos es que haya durante la cumbre, se va a conversar de protección y todo eso, y que sí los países se van a empujar más, y eso también como Embajada de Francia y Chile hemos organizado varios eventos alrededor de ratificación del BNJ, porque también Francia apoya a la candidatura de Valparaíso como sede de esa secretaría. Ya. Vamos a deshacer todo lo que acabamos de hablar, porque probablemente las personas no tienen todo el contexto. El Tratado de Alta Mar, definitivamente ustedes pueden ver mucho más detalles en las notas que hicimos en Futuro 360, pero en términos muy generales busca encontrar unas reglas para ese territorio que es territorio de nadie,
pero Claro. que opera como territorio de todos y lamentablemente al final opera como territorio de esos que tienen recursos para explotar ese territorio. Entonces pasa que en el fondo los barcos que pasan por ahí pescan lo que agarran, pero los países que tienen más barcos pescan más, que quienes descubren cosas asombrosas en alta mar se quedan con más patentes, que es lo que ocurre, por ejemplo, con todos los descubrimientos de seres o sustancias que hay en el mar y que son del bien común, pero terminan siendo patentadas principalmente por el norte global, etcétera. Entonces, efectivamente ahí hay mucho que se está jugando, ¿no? Pero nos cuesta porque sabemos que a medida que vayamos ratificando este tratado también vamos a tener que ponernos de acuerdo. Somos pésimos en los acuerdos los humanos a estas alturas, nos cuesta mucho llegar a acuerdos. ¿Qué sería lo que tendríamos que cuidar primero en alta mar? De acuerdo a tu conocimiento de todo lo que involucra este tratado, ayúdanos a entender prioritariamente qué hay que cuidar de alta mar. Es difícil esta pregunta porque todo es importante en la alta mar, ¿no? Lo que sí veo es importante desarrollar más lo que se llama áreas marinas protegidas, porque eso es un instrumento que permite poner reglas un poco. Es decir, como tú dijiste, cuando llega un barco enorme y pasa como unos cetáceos, Pesca de arrastre, claro. y si entra en una área marina protegida, se tiene que cambiar de camino, se tiene que detener. Así, eso yo creo que permite proteger la biodiversidad, porque el océano es un cuarto de la biodiversidad del mundo, está en el océano también. Así que yo creo que con más reglas vamos a intentar de lograr que se protege más la biodiversidad. Y hasta lo que sabemos, porque además sabemos que por cada especie conocida en la Tierra hay al menos 5 desconocidas en el mar, Sí. porque no sabemos más porque no hemos podido explorarlo mejor, ¿no? También. Vamos al punto que planteabas sobre las áreas marinas, porque los humanos nos hemos puesto una tarea, que es proteger el 30% de la tierra y el 30% del mar. Pero la meta oceánica es difícil sin incorporar áreas marinas en alta mar, por una Claro. cuestión de volúmenes también, ¿no? O sea, como, ¿cuánto nos ayudaría este tratado para poder acelerar la porción de las áreas protegidas marinas que queremos alcanzar? En el fondo, me imagino que alguien está con una tablita matemática Sí. diciendo, mira, si BBJ funciona, si este tratado de alta mar funciona, vamos a poder acelerar el tranco de tal manera, ¿no? Lo que sí sé es que tenemos como objetivo de proteger 30% del mar al 2030. Sí. Por el momento, el tema de las áreas marinas protegidas solo se pueden hacer en nuestra zona exclusiva, no sé, pero o también en nuestra mar costera. Así que si podemos hacer áreas marítimas protegidas en la alta mar, con eso vamos a proteger mucho más. Y se puede acelerar mucho más la llegada Sí, de ese número, ¿no? sí. Ahora, Francia ha tenido un rol relevante también en la conversación sobre economía azul, y cuando tú iniciabas esto y decías el mar está metido en todo, Sí, no solo te referías a los peces que comemos, exacto. te referías también al mar como un maritorio por donde pasan los cables, un maritorio por donde pasan los buques, es un lugar muy relevante para la logística global. El 70% de las cosas que consumimos viene de algún Claro. barco que anduvo por alguna parte. ¿Cómo ves tú la conversación sobre economía azul? Porque además la conversación sobre economía azul incluso incluye, por ejemplo, los proyectos de offshore. ¿Cuánta energía ponemos? ¿Cuántas turbinas eólicas ponemos en los océanos? ¿Cómo ves que está evolucionando esa conversación a nivel global? Lo que sí veo es alrededor de esa cumbre, que es una cumbre donde sí se reúnen los jefes de Estado, de gobierno, de alto nivel, va a haber varios eventos alrededor de la conferencia en sí, y va a haber una cumbre, un evento de economía azul y sostenible en Mónaco durante 2 días, y ahí se van a discutir esas cosas. Porque como tú dices, es una pregunta muy importante, porque no se puede como poner protección de todo si también no regulamos también la economía, si no descarbonizamos el transporte, por ejemplo. Y eso yo creo que la discusión es demasiado importante y hay que meterlo también alrededor de esa cumbre. Es la idea de Francia de no solo organizar una cumbre, pero también involucrar la economía, involucrar la sociedad civil, los científicos, es muy importante para nosotros. Hoy día sabemos que de hecho, si no involucramos a la economía, probablemente todos estos planes fracasen. Y desde ese punto de vista, el impacto que están teniendo estas conversaciones en las mismas economías globales está siendo relevante. Chile
se está postulando, como tú bien mencionabas al inicio, como la sede para la Secretaría de este Tratado de Alta Mar. ¿Cómo ves que va nuestra candidatura? Que nos importa mucho eso. Yo creo que primero tenemos que tener ese tratado vigente, ¿no? Yo creo que todavía hay tiempo para que se logre, y eso ojalá se logre en Niza, pero yo creo que Chile le va bien, tiene mucha ventaja la ciudad de Valparaíso, vemos un empuje fuerte desde el gobierno, trabajamos mucho con ellos y eso yo sé que cuando vino el presidente Macron a Chile en noviembre fue uno de los anuncios que hizo, que Francia iba a apoyar a Valparaíso en esa candidatura. Y también Chile es candidato para tener la próxima UNOC, eso se anunció también con Corea del Sur. Así que no sé, yo creo que sería genial para Chile, que un país tan oceánico, digamos, de tener a Valparaíso como sede del BNBNJ. Y yo creo que acá hay profesionalismo para tener una sede así de Naciones Unidas. Me parece súper importante tu perspectiva, porque los chilenos, ya llevas viviendo 4 años aquí, no somos muy buenos para tratarnos bien a nosotros mismos. Somos buenos para encontrarnos malos, deficientes, para tirarnos para abajo, como se dice. Entonces, me encantaría ver cómo, a ti que tienes una perspectiva mucho más global, cómo ves que Chile está con su política oceánica y particularmente, ¿por qué Valparaíso sí sería una buena sede para un tratado global como este tan relevante? Yo creo que Chile lo ha hecho súper primero porque dio el ejemplo siendo uno de los primeros países ratificando el tratado. Eso es ser ejemplar, ¿no? Decir, oye, nosotros queremos proteger y mira, ese tratado es importante y lo ratificamos rápido. Eso yo creo que es algo muy bueno. También se ha visto que siempre ha sido un tema importante en la política exterior del país. Y eso, y Valparaíso yo creo que siendo una ciudad tan importante, un puerto tan importante también, también todo el tema cultural de la ciudad, o sea, yo creo que por eso es un buen candidato. Sí. Nos queda hacia adelante tener qué tipo de expectativas después de esta reunión, porque que se ratifique el tratado es uno, pero ¿en qué otros ámbitos sería bueno que se avanzara podríamos esperar noticias tal vez después de la reunión en Niza? Yo creo que podemos esperar, ojalá también cosas alrededor de la polución plástica, porque cada año son más o menos 8 millones, yo creo, de toneladas de plástico que llegan al mar, así que también la idea es hablar de ese tema de polución plástica. Alrededor de la conversación global de los políticos, de los jefes de Estado y Gobierno, va a haber 10 paneles, que son los paneles de acción de las Naciones Unidas que fueron decididos antes. Y eso, hay uno de polución plástica, descarbonar el transporte marítimo, que mencioné antes, regular también la pesca para que sea más sostenible. Vamos a descarbonización porque no todo el mundo reflexiona, o sea, hablamos mucho de descarbonización en tierra, pero comprendemos poco la relevancia de la descarbonización marítima. ¿Qué significa en términos concretos descarbonizar el transporte marítimo y por qué sería importante? De manera concreta, es decir, que lo que dije al inicio, que lo que usamos en todo el día mucho material llega por el mar, ¿no? Así que hay muchos barcos, estos barcos enormes que conocemos y por el momento no es tan sustentable como el uso de... Porque usan diésel, usan combustibles fósiles. Exacto, hay que llegar a soluciones innovadoras para tener un transporte más verde, como se dice, utilizando energías renovables, por ejemplo, todo como alrededor del uso del hidrógeno, o sea, esas cosas son más técnicas, pero la idea sí es como pensar que usamos tanto el transporte marítimo y hay que lograr soluciones también en ese sentido. Para poder bajar el impacto. Sí. Hay cosas que las personas no saben y es que, por ejemplo, no sabemos muchas veces y es que, por ejemplo, se dice entre 1 y 2 de cada de cada 3 respiraciones que hacemos vienen de oxígeno que produce el océano. Sí. Esas conferencias que van a tener más bien contenido científico y que nos permiten comprender el rol ecosistémico del océano, ¿van a ocurrir también en el contexto de Niza?
Sí, va a haber alrededor una cumbre de científicos, con científicos expertos de todo el mundo, y la idea es que ellos puedan lograr compartir conocimiento con los jefes de Estado, de gobierno, para que se tomen decisiones con la ciencia, ¿no? Decisiones más construidas. Decisiones con la ciencia siempre son mejores decisiones, yo creo, porque ahí te dan cifras, te dan impacto concreto. Estamos en un momento político donde curiosamente la ciencia entró como en una bolsa de cosas como irrelevantes, como que no deberíamos escuchar tanto la ciencia, porque los problemas de las personas son otros. Lo estoy diciendo de una manera bien caricaturesca, sí, ¿no? Y me parece interesante en tus conversaciones cotidianas con ciudadanos comunes y corrientes acá en Chile, ¿qué les plantea sobre la relevancia de cuidar, de mirar, de proteger, de meter ciencia en el océano y de participar de la política multilateral? Yo creo que la ciencia nos permite entender y porque uno dice, hay que proteger, pero ¿por qué? ¿Por qué desaparecen los pescados? O sea, la ciencia nos permite entender mejor el problema para después desarrollar soluciones que están vinculados con el problema. No solo decir, hay un problema de contaminación. Ya, problema de contaminación es porque cada día se genera X de contaminación. Así que yo creo que sí, eso la ciencia tiene porque lleva a soluciones también, ¿no? De todas maneras. ¿Hay algo que para ustedes, estando acá en Chile y yendo a la conferencia, sea relevante, particularmente que los ciudadanos tengan como mucho más a mano en este año tan importante? Sí, yo creo que la gente debe estar pendiente de lo que se va a decidir en Niza, porque nosotros queremos, como Francia, que sea... es súper famoso los acuerdos de París que se hicieron hace 10 años, en 2015, así que yo creo que la gente tiene que estar pendiente de lo que se va a decidir en Niza, porque es el futuro del océano, se va a decidir en Niza, y es muy importante, yo creo que los ciudadanos estén pendientes también de esas cosas, porque va a haber ese foro de sociedad civil, hay manera de participar también de manera desde lejos, y eso. Parte de las críticas que se han hecho antes a los desarrollos anteriores, a los encuentros anteriores, es que se han fijado pocas metas y pocos plazos y pocos acuerdos. ¿Va a ser distinto, Niza, este año? Yo creo que sí, y esto es la idea, que sea 10 años después de los acuerdos de París, que tengamos acuerdos de Niza, con comprometidos fuertes de los países, con la ratificación del BNJ, ojalá, con soluciones para menos plástico, soluciones para más pesca sostenible, soluciones para proteger ese bien común de la humanidad. ¿Y va a haber alguna mesa de financiamiento? Porque uno de los grandes problemas de la naturaleza hoy es que la plata no está llegando a la velocidad que tiene que llegar ni en el volumen que tiene que llegar. Nosotros como Francia seguramente estamos tratando de trabajar en todas las embajadas de Francia en el mundo para que se empuje como también ese tema de la financiación y para que yo creo que va a haber anuncios importantes de financiación. Ojalá. Yo no tengo cifras por el momento, pero yo sí que escuché que la idea es tener cifras importantes. Y olvidé algo de comentar, que también va a haber un panel con alcaldes y representantes de muchos países en el mundo, de muchas ciudades que están en riesgo, porque hay un tema de la elevación del mar y ahí va a haber como 500 representantes de todo el mundo. Así que también no es solo un tema de, no sé, como de jefe de Estado, de gobierno, sino también de alcaldeses, gobernadores, porque ese tema de la elevación del mar... ¿Y cuál es la expectativa con tener a ese tipo de representantes, alcaldes, etcétera? ¿Por qué ese nivel de gobierno es relevante para una conversación como la conversación marina? Importante porque va a impactar más al ciudadano, que hablamos antes, que hace el ciudadano en ese tema, en esta discusión global, que a veces parecen súper lejos de uno, ¿no? Y eso significa que mi alcalde de mi pueblo costero, del fondo de Perú, por ejemplo, está allá en ese tema y va a entrar en una coalición global de alcaldeses, por ejemplo, de ese tema para ayudarse. Yo tengo esa solución, ¿cómo haces tú? Yo también, hacemos esto. Así que eso permite llegar más al ciudadano, yo creo. De manera más distribuida. Sí. Te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias por recibirme.
Como ustedes ven, el tema del mar es muy amplio y tenemos cierta ceguera. El Premio Nacional de Ciencias Juan Carlos Castillo decía que como nosotros somos animales terrestres, tenemos como una ceguera con lo que ocurre en ese maritorio, como él lo nombraba. Pero efectivamente se sostiene nuestra vida, porque de ahí surge el oxígeno y surgen los sistemas climáticos que regulan los climas de los continentes también. Pero también nuestra alimentación y nuestro comercio y nuestro transporte, que somos los humanos una especie migratoria por excelencia, que hemos migrado históricamente además por el mar, y también es un lugar por donde hoy se está diseñando una nueva economía y una resiliencia, una infraestructura que permita que sigamos avanzando como estamos. O sea, el Internet submarino es una, pero también estamos desarrollando desde ahí soluciones energéticas para un planeta que lo único que hace es chupar y chupar más energía todo el tiempo. Así que, como ven, es multifacética y va a tener especialistas de distintos lugares, y por lo mismo en Futuro 360 vamos a estar muy atentos de lo que ocurra ahí, se los llevaremos en el momento que corresponda. Vamos a una pausa y volvemos con más. La medicina ficha un nuevo avance para la edición genética, porque por primera vez un paciente, y en este caso un recién nacido, que tenía una enfermedad de estas súper extrañas, las conocidas enfermedades raras, recibió un tratamiento personalizado que fue desarrollado con esta tecnología, no sé si se acuerdan, se llama CRISPR. CRISPR es una tijera molecular. Con esta tecnología se logra un avance sin precedentes que no solo le salvó la vida a la guagua, sino que además abre todo un camino para terapias hechas a la medida para esas personas que efectivamente tienen condiciones genéticas súper graves, pero además poco frecuentes. Constanza Pérez nos cuenta mucho más los detalles en la siguiente nota. Él es Cajota, aún no lo sabe, pero con tan solo un año ya es famoso. Se convirtió en el primer paciente con una enfermedad metabólica rara en recibir un tratamiento personalizado con tecnología CRISPR. KJ nació con una deficiencia grave de carbamilfosfato sintetasa 1, una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de amoníaco en la sangre a niveles tóxicos. Es una enfermedad muy grave que, como te decía, produce daño del sistema nervioso y por lo tanto se traduce en un trastorno severo del desarrollo. Muchos de estos niños mueren y mueren en los primeros meses de vida. Pero este no será el caso de KJ gracias a CRISPR, una tecnología de edición genética que actúa como unas tijeras moleculares, capaces de corregir errores específicos en el ADN. Esta tijera molecular corta de acuerdo a la guía del GPS, que es un material genético que le indica dónde tiene que cortar. Entonces, si tú quieres que corte solo en un gen, en una región especial, hará eso. Pero el tratamiento de KJ no usó cualquier versión de CRISPR. Los investigadores tenían como principal objetivo restaurar la secuencia del gen que presentaba fallas. El equipo científico creó un tratamiento único para KJ, hecho a su medida, y diseñaron una molécula CRISPR personalizada para modificar el gen. Es una nueva versión que se llama editores de bases o base editors, y que lo que hacen justamente es que sin romper el genoma son capaces de ir a cambiar una letra por otra y arreglar esta versión del gen que estaba funcionando mal. Lo que buscaban era activar, era mejorarlo, ¿cierto? Era hacerle el cambio de esa secuencia génica para que sea funcional. Después de recibir 2 infusiones del tratamiento a los 7 y 8 meses de vida, KJ presentó una disminución en los niveles de amoníaco en su sangre. Aunque el seguimiento de esta terapia es acotado, los expertos ya lo ven como un éxito. Que en un tiempo muy corto, menos de un año, fueron capaces de generar una terapia altamente efectiva y individualizada, es decir, solo sirve para este paciente, pero el mismo principio podría ser aplicado a cualquier paciente con el mismo diagnóstico, pero que tenga una variante distinta. Y en el siguiente escalón podría ser aplicado a toda enfermedad rara de origen genético, que son la vasta mayoría de ellas, y
que necesite una edición génica o un cambio genético muy puntual que solo le sirva a ese paciente. Pero no es solo un triunfo médico para KJ. El uso de esta terapia basada en CRISPR para un paciente con una enfermedad rara marca un antes y un después en la medicina génica. El genoma humano es como el manual de instrucciones del ADN y está compuesto por entre 22.000 y 23.000 genes, los que concentran la guía para la codificación de proteínas en el cuerpo. La falla en uno de estos genes puede alterar este manual, desarrollando enfermedades mortales como la de KJ. Absolutamente es un hito en la medicina, a la medida que nosotros somos capaces de modificar los genes, de modificar el DNA, de mejorarnos de estas enfermedades genéticas, hay más de 8.000 enfermedades genéticas raras que eventualmente pudieran ser tratadas con este tipo de terapia. La medicina personalizada ya no es solo una promesa, sino una realidad que puede salvar vidas. Un hito que abre la puerta para el tratamiento de enfermedades raras y que pone a la medicina más cerca de terapias a la medida de cada paciente. La melanina es una biomolécula fascinante, porque no confundir con melatonina, que es la del sueño. La melanina tiene que ver con darle color, por ejemplo, a nuestros ojos, a nuestra piel, protegernos también de los efectos del sol, pero también ahora la ciencia sabe que tiene un rol como antioxidante. ¿Sabían esto? ¿No les parece increíble? Pues para descubrir todos los alcances que tiene esta biomolécula está con nosotros, como siempre, Macarena Morales de La Ciencia en Ti, que nos trae la siguiente cápsula. Que nuestra piel, nuestros ojos y nuestro pelo tenga un determinado color, eso es por una razón específica y se encuentra en la melanina y la vamos a conocer aquí en La Ciencia en Ti. La melanina es una biomolécula esencial que se encuentra justamente en distintas moléculas y que están en nuestra piel. El nombre correcto es melanocitos, células que están en la epidermis, que es la capa superior o superficial justamente de nuestra piel. Aunque muchas veces nosotros conocemos a la melanina porque nos da un tono bronceado cada vez que nos exponemos al sol y muchas veces lo hacemos con un fin estético, arriesgando incluso nuestra salud, es más bien una función de protección. Cuando nuestro cerebro sabe que estamos expuestos al sol, ordena generar mayor cantidad de melanina y esto lo hace para protegernos de los peligros que puedan tener la radiación ultravioleta. ¿Cuál es el resultado? Un tono bronceado que muchas veces disfrutamos con fines distintos. Tiene capacidades que incluso van más allá. Es, por ejemplo, capaz de secuestrar aquellas moléculas que están dañinas e incluso tiene características antioxidantes. Es por eso que la ciencia la investiga e incluso en la Universidad de Northwestern decidieron crear melanina artificial en un laboratorio. Veamos qué va a pasar con eso. Por lo pronto, tenemos la capacidad de generarlos nosotros mismos y hay alimentos que pueden ayudarnos a eso. Es reconocida la zanahoria, la espinaca o muchas fuentes vegetales que pueden ser clave en la liberación de más melanina. ¿Pero qué hicieron los investigadores? Lograron aislar la melanina y utilizarla en el caso de la cicatrización, logrando además buenos resultados y así evitar los daños que pueda generar la radiación ultravioleta. Pero por lo pronto la ciencia avanza en su camino. En La Ciencia en Ti te contamos que hay cosas que nosotros podemos hacer para cuidar esta primera capa superficial de nuestra piel. En primer lugar, ser conscientes con la exposición al sol, que no solo nos entrega un beneficio estético cuando nos bronceamos, también hay algo de generación de vitamina D, pero lo cierto es que hay que ser responsables con la radiación ultravioleta. Y por otro lado, mantener una dieta balanceada y alta en alimentos que nos puedan ayudar a producir melanina pudiera ser un camino clave. Eso es otro dato más que te entregamos aquí en La Ciencia en Ti. Vamos y volvemos en Futuro 360 con más fascinantes novedades sobre este mundo que nos ha tocado habitar. No se muevan. ¿Se imaginan que algo tan
material como el dolor tuviera que ver con las bacterias de nuestro intestino? Suena distante, pero es extraordinariamente cercano. Los investigadores canadienses de la Universidad de McGill descubrieron una relación entre la microbiota intestinal, o sea, todo ese conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, con la fibromialgia. A través de trasplantes de microbiota lograron reducir considerablemente los síntomas de dolor que viven las personas que tienen esta condición. ¿Cuáles son las enormes potencialidades que abre este tratamiento y cómo podría moldear la manera en la que nos relacionamos con el dolor o con las enfermedades? Lo revisamos en la siguiente nota de Francisco Verdejo. Vivir con dolor. Así es el día a día de las personas que tienen fibromialgia, un trastorno que implica un dolor generalizado y constante en todo el cuerpo. Se estima que el 2% de la población mundial vive con esta condición que no tiene cura y su tratamiento es complejo. Es ahí donde investigadores canadienses de la Universidad de McGill se hicieron una pregunta. ¿Qué vino primero, la microbiota alterada o el dolor? Nuestro estudio quería resolver este misterio y ver si la microbiota intestinal tiene efectos en la fibromialgia. Y es que los científicos se dieron cuenta que las bacterias intestinales de personas con fibromialgia era distinta a la de pacientes sanos. Así, decidieron aplicar un trasplante de microbiota. Hicimos un pequeño estudio clínico donde pacientes con fibromialgia recibieron trasplantes de donantes sanos para ver si las alteraciones en la microbiota aliviaron sus síntomas. El estudio, publicado en la revista Neuron, contó con una muestra reducida de tan solo 14 mujeres, de las cuales más del 85% dio cuenta de mejoras significativas en sus síntomas. Algunas de ellas, por ejemplo, pudieron volver a dar caminatas en sus barrios, algo que antes no veían posible. Así se abre una puerta de esperanza para tratar una enfermedad compleja. Los resultados nos dan esperanza para nuevas maneras de ayudar a las personas que viven con fibromialgia. Cuando los tratamos con trasplantes fecales de donantes sanos, vemos mejoras significativas en su bienestar, especialmente en una baja de la sensibilidad al dolor. ¿Cómo el intestino está relacionado con la fibromialgia? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo en simbiosis. Es decir, nosotros nos beneficiamos de ellos como ellos de nosotros. Están en nuestra piel, nuestra boca y sobre todo en nuestro intestino. La microbiota son un grupo de microorganismos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo y que hoy sabemos que tienen un montón de funciones beneficiosas para el organismo. Controlan una serie de procesos que son clave y un montón de genes que son muy importantes para el funcionamiento, por ejemplo, de la célula, la división celular, del metabolismo de carbohidratos, de neurotransmisores y así un montón de procesos relevantes. Su relación es a través de ejes, es decir, una comunicación bidireccional desde la microbiota del intestino con otras partes del cuerpo, como el cerebro, el sistema inmune o los músculos. Cuando la microbiota está saludable se encuentra en eubiosis, pero cuando no, se habla de disbiosis. Es ahí donde se pueden desencadenar problemas de salud. En muchas enfermedades como las que hablábamos, ¿cierto? Neurodegenerativas o enfermedades que afectan el estado de ánimo u otras, cursan con inflamación. Entonces, si tú tienes una disbiosis y un aumento en la permeabilidad intestinal, podrías tener un estado de inflamación crónica que favorece la aparición de estas enfermedades. The gut microbiota is totally different when people get certain diseases. La microbiota intestinal es completamente diferente cuando las personas tienen trastornos como el autismo o la diabetes. También está enlazado a la hipertensión. We found in our study it's linked to pain. La microbiota comprende a billones de organismos que se alimentan en parte de lo que nosotros comemos. Para equilibrarla se recomienda una dieta saludable que mantenga la eubiosis. Al mismo tiempo, el consumo de probióticos bajo supervisión médica puede ser un camino. Sin embargo, cuando la disbiosis es muy compleja o severa, el trasplante fecal de microbiota puede ser una opción. Este va paso por paso. Lo que se hace básicamente es tomar microbiota de otra persona, generalmente un familiar, un hermano, la persona con la que tú vives, se procesa de cierta forma. Hay un procedimiento, se analiza súper detalladamente que no tenga patógenos, ¿no es cierto? Hay procedimientos, se puede encapsular o se hace por colonoscopía.
Entonces tú barres con la microbiota de la persona y luego encapsulas la microbiota de otra persona. En algunos casos la encapsula o lo haces por una colonoscopia. Si bien se ha probado su efectividad, es un proceso invasivo y lento a la hora de seleccionar un donante sano según los especialistas. Sin embargo, indican que puede ser el primer cimiento para reconocer qué microorganismos equilibran la microbiota en enfermedades complejas y aplicar una medicina de precisión. Yo identifico una microbiota que tiene ciertas características de ciertas personas en un banco de microbiota, por ejemplo. Uno podría tomar esa microbiota y frente a cierta condición de salud, identificar que cierto patrón bacteriano podría contrarrestar cierta condición de salud. Nosotros podemos identificar qué bacterias cambian y se asocian a esta mejora. Y esas bacterias se pueden aislar, se pueden identificar como probióticos y luego podríamos tener una cápsula con justamente esas bacterias que parecieran tener un efecto positivo y no un trasplante fecal completo. Mientras tanto, los investigadores de la Universidad de McGill en Quebec, Canadá, harán un segundo estudio con una muestra considerablemente mayor y diversa para estudiar los efectos de la microbiota en la fibromialgia. We hope that in the future we will discover the function of those bacteria. Esperamos que en el futuro descubriremos la función de estas bacterias para decir qué es la manera más efectiva de reducir tu dolor o tus síntomas. To ease your pain or to ease your symptoms. Una forma innovadora y con potencialidades que nos hace replantearnos la medicina y darnos cuenta que, si bien miramos con desprecio a nuestros microorganismos y desechos, la solución para una vida mejor podría estar más cerca de lo que pensamos. Bueno, los breves de Futuro 360 tienen hoy un especial para comprender qué trae la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric respecto de esos ámbitos del presente y del futuro que tanto nos importan aquí en Futuro 360. Les contamos que anunció que durante el segundo semestre de 2025 se van a ingresar un proyecto de ley para descarbonizar aceleradamente a nuestro país. La propuesta busca eliminar las termoeléctricas a carbón, impulsar la generación de energías limpias y descarbonizar por completo la matriz energética pensando en 2035. Esto en términos concretos significa adelantar en 5 años la meta planteada por el expresidente Sebastián Piñera en 2019. Vale la pena decir que hay muchos estudios que respaldan esta propuesta, los hemos venido siguiendo en Futuro 360, pues hay ciertas cosas que se han acelerado más de lo que habíamos imaginado antes, ¿no? El anuncio generó distintas reacciones, entre ellas la de la Asociación de Generadoras de Chile. Desde el gremio expresaron dudas respecto de la implementación del proyecto, advirtiendo el rol que aún cumplen las centrales de carbón en la seguridad del sistema. Ante esta situación, recalcaron la necesidad de evaluar las condiciones técnicas y materiales para llevar a cabo la propuesta. También es importante decir que, como mencionábamos antes, hay estudios que respaldan el hecho de que sí se podría acelerar la retirada de las centrales y que hay suficiente energía para dar seguridad al sistema. Por supuesto, eso viene del sector mucho más ambiental. Cabe destacar que hoy el 18% de la energía del país viene del carbón, mientras el 59,9% se genera a partir de fuentes renovables, como la solar, la eólica o las centrales hidroeléctricas. Ingresaremos el proyecto de ley de descarbonización acelerada para facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón. Y con la colaboración de todos los sectores, podremos no solamente cumplir la meta que estableció el presidente Piñera del 2040, sino adelantarla para el 2035 o antes, dependiendo de la verificación institucional de las condiciones para aquello. Con eso vamos a lograr consolidar una transición energética inédita a nivel mundial. Bueno, vamos a ver cómo avanza ese anuncio y también las reacciones y efectivamente las capacidades técnicas que necesitamos construir para que eso sea así. También el presidente aprovechó la cuenta pública para anunciar la creación de 2 nuevos centros de supercómputo con foco en inteligencia artificial. La convocatoria fue denominada Desarrollo y Gestión de una Infraestructura Nacional de Supercómputo especializada en inteligencia artificial y es parte de la implementación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y triplicará la capacidad de supercomputación que hoy tenemos en nuestro país.
Esta va a tener una inversión de 14 millones de dólares y va a ser impulsada por Corfo en asociación con el Ministerio de Ciencia. Los dos proyectos seleccionados fueron presentados por la Universidad de Chile y Tecnoera Servicios de Internet. Los nuevos centros serán parte del esfuerzo por dotar al país de una infraestructura tecnológica avanzada con el objetivo de impulsar sectores estratégicos como la industria del litio, el hidrógeno verde, la ciencia aplicada y las startups. El presidente Boric subrayó que no invertir en inteligencia artificial supone el riesgo de quedar rezagados en un escenario global. Junto a esta inversión, el mandatario anunció un convenio firmado con Google para construir un cable submarino que va a conectar a Chile con Oceanía. Esto pretende reforzar la infraestructura digital estratégica de nuestro país, mejorando la conectividad internacional y posicionando a Chile, diría yo, no estamos siendo suficientemente justos, profundizando en la posición que tiene Chile ya, como un hub tecnológico dentro de la región. Pues ustedes saben que nosotros tenemos niveles de internet que no tiene ningún lugar de nuestra región y también tenemos una capacidad de desarrollo en materia de capacidades de computación y de machine learning que no hay en el resto de la región. Todo esto va a ser clave para el despliegue de la inteligencia artificial y servicios digitales avanzados, que es esta era en la que nos hemos metido y que ya parece no tiene vuelta atrás. Me parece interesante recalcar el hecho de que Chile no está construyendo cosas en lugares donde no haya nada. Y con esto me refiero tanto a la infraestructura eléctrica, ¿no? Que cada vez está más limpia, porque hemos transitado un camino que ha sido largo, pero que ha tomado decisiones que han sido muy relevantes para poner a Chile a nivel global como un actor muy importante en materia de descarbonización y también de desarrollo de nuevas tecnologías energéticas que ya sabemos son críticas para el mundo que viene. Pero también en materia de... hoy día estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de supercómputo porque hace mucho tiempo atrás tomamos una decisión sobre cuál iba a ser la calidad del Internet que iba a tener nuestro país. Y esa base que suena hoy día como un desde, hace que nuestro país tenga como una especie de chasis, como de cimiento muy fuerte sobre el cual se pueden montar nuevas capacidades mucho más sofisticadas que efectivamente nos permitan seguir siendo un lugar de referencia para la región. Vale la pena a veces detenerse un poco a celebrar lo que sí tenemos, que es bastante, sobre todo cuando nos comparamos con el mismo vecindario. Hay mucho que hemos avanzado y que nos ha permitido hoy día soñar también con otros horizontes. Nos vamos en este capítulo de Futuro 360 que ha tenido sabores muy diversos del mundo en el que estamos. El mundo está complejo, está acelerado, así que los invitamos a mantenerse conectados con nosotros siempre. Están nuestras redes abiertas tratando de recibir esas inquietudes que nos constituyen a todos porque todo va demasiado rápido, hay muchos nuevos avances que no comprendemos, pero que definitivamente le están cambiando la cara a nuestra generación y sobre todo a las que vienen. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.